Saludos mis hermanos, reciban de mi parte muchos saludos, bendiciones en nombre del Señor. Quiero decirles que estoy una vez más con ustedes en este programa, espero sea de mucha bendición y quiero que se ponga cómodamente para que juntos nos deleitemos en la palabra de Dios. En primera instancia, ¿por qué no nos ponemos en un tiempo especial para orar y decirle al Señor que nos despeje la mente, el entendimiento para poder recibir la porción que Él ha preparado para cada uno de nosotros? Padre, te doy gracias por tu infinita misericordia, por ese amor con que nos has amado y nos sigues amando. Te doy gracias, Padre, por la audiencia. Te pido siempre que me des la gracia para darme a entender y que esta palabra haya un espacio especial en nosotros. Toda deficiencia que podamos tener, que la podamos combatir por medio de la fe en Jesucristo. Muchas gracias, pues, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, fíjese que me hace pensar mucho lo que veo hoy en día que está pasando entre los creyentes. Hay mucha división. Y las divisiones no son de parte de Dios. Y lo más lamentable es que las divisiones se están manifestando entre los creyentes, entre las mismas congregaciones. Y eso de las divisiones es de parte del enemigo. Se lo digo así con todo mi corazón. Así es que si alguien me está oyendo y es causa de división en una iglesia, póngase a cuenta. Dios le está hablando, Dios le va a hablar hoy. Y si no hemos caído en eso, gloria a Dios, porque a mí me ha gustado siempre hablar de la unidad. Ustedes saben que he hablado muchas veces de la unidad. De hecho, he compartido mucho de lo que vivían los primeros creyentes. Usted debe de saber, estimado oyente, que Dios es un Dios que une familias, une personas. Dios no es un Dios que divide. Al contrario, Dios suma y multiplica. El enemigo es el que divide. El enemigo siempre va a tratar de hacer división. Entonces es importante que nosotros aprovechemos el tiempo en el que estamos viviendo, porque algo que me hace meditar a mí es cuando la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Cómo dice que estaban los hermanos? Estaban unánimes, estaban unidos, estaban juntos. Hoy en día las divisiones, el no estar en un mismo sentir entre los creyentes, nos estamos perdiendo enormes bendiciones. En la visitación de Dios no se va a llevar a cabo en personas que están desunidas, en personas que no están en el mismo sentir, en personas que están desunidas. Yo quiero que tome muy en serio lo que le voy a compartir hoy, porque esto viene de parte de Dios. Esto no viene de mí, esto viene de Dios, porque cada vez que yo voy a compartir un sermón en este medio, un mensaje en este medio, una enseñanza en este programa, yo le pido a Dios con todo mi corazón. Muchos saben que algunas veces se han repetido los mensajes porque estoy pidiéndole a Dios que me dé el mensaje. Si no tengo el mensaje adecuado para la ocasión, para el momento en el que Dios pues me da el privilegio, pues déjeme decirle que prefiero que se haga una programación ya repetida muchas veces, porque siempre quiero asegurarme que el mensaje venga de parte de Dios. Entonces estoy viendo que es apremiante la necesidad que combatamos la división entre nosotros. Yo quiero llevarlo a la palabra, porque yo le puedo hablar mucho de los sentimientos que yo tengo, de lo que yo estoy viendo en la palabra o en mis pensamientos, pero yo quiero que usted escuche lo que la palabra dice, porque eso es lo hermoso, ¿verdad? Que yo lo voy a llevar a la luz de la palabra para que usted pueda
escuchar y pueda saber que yo no le voy a hablar de lo que yo pienso, le voy a hablar de lo que la palabra me enseña. Yo quiero que busque en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, lo que allí dice. A mí me impacta porque el apóstol Pablo está hablándole a unos hermanos y les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo le estaba hablando a unos hermanos y hoy el Señor nos está hablando a nosotros a través de su palabra. Ahora yo puedo ver que cuando Jesús está rogando al Padre por los discípulos, también estaba orando de una buena vez por nosotros, los que ahora en día hemos creído en Él. Mire qué interesante está esto, porque cuando vemos en Juan 17, 20, 21, 22 y 23, yo quiero que usted le ponga mucha atención. En otras ocasiones yo le he predicado de esto, le he hablado de estos mensajes, pero el enfoque hoy es lo lamentable que se está viviendo en las iglesias entre creyentes, y no digamos entre creyentes de diferentes congregaciones. Lamentable es que esté sucediendo en la misma congregación, y lamentable es que esté sucediendo esa gran desunidad entre el pueblo de Dios. Cuando Jesús está orando al Padre en San Juan 17, y está la oración que Jesús está haciendo ya para despedirse, le dice al Padre: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, que no solo estaba rogando a Dios que guardara a sus discípulos, sino que también a los que iban a creer el mensaje que ellos iban a dar, como en el caso ahora somos nosotros. Desde ese entonces ya Jesús estaba intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere creer en el evangelio que se está predicando? Porque ve los pleitos, ve las divisiones, no hay unidad. Entonces es importante que tomemos muy en serio lo que Dios nos está hablando hoy. Y dice Jesús: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Escuche bien los beneficios que tenemos de vivir en unidad, de tener esa unidad entre nosotros. Ahora, Colosenses 3:12. Yo quiero que tome nota porque esto está muy interesante. Aquí dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí viene la unidad entre los creyentes. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias
al Padre por medio de Él. Entonces, si nosotros buscamos esa unidad, la verdad que vamos a tener, vamos a ser personas que vamos a impactar dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque una comunidad de creyentes unidos en un mismo sentir, eso es impactante. Entonces yo creo que es bien importante que meditemos en esto, porque la verdad sí yo siento que es apremiante la necesidad que hay de que haya unidad entre el pueblo de Dios. Las divisiones no vienen de parte de Dios, las divisiones vienen de parte del enemigo. Desde el momento que yo me considero mejor que otro hermano, desde ese momento yo me estoy saliendo de los parámetros que debo de seguir como hijo de Dios. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios el estar sensibles a la necesidad del hermano, a la necesidad que se está dando a nuestro alrededor en aquellas personas que pues han confesado igual que nosotros que son hijos de Dios. Entonces, de lo que yo le decía, la venida del Espíritu Santo, ¿cómo estaban los hermanos? Estaban unánimes todos en un mismo sentir. Por eso dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y estaban juntos en un mismo sentir. Entonces muchas veces nos perdemos la visitación de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos unidos. ¿Se imagina si los discípulos no hubiesen obedecido lo que el Señor les dijo, que estuvieran en Jerusalén y que algo grande iba a suceder? Y fue la visitación del Espíritu Santo a un nivel impresionante. Entonces vemos que también cuando le decía yo qué hacían los primeros creyentes, ¿qué era lo que hacían? Dice la Biblia que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Y qué hacían? También partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es la unidad de la que Cristo está anhelando desde aquel entonces, antes de partir al cielo. Jesús estaba despidiendo, pero estaba pidiendo que viniera una unidad entre los discípulos, y no solo en los discípulos que él había llamado en ese momento, sino los que iban a creer en él por la palabra de los discípulos que él estaba delegando. Entonces es importante que nosotros aprovechemos y nos examinemos si verdaderamente somos personas que estamos buscando la unidad entre hermanos, o somos de los que estamos buscando ser personas que lo que hacemos es divisiones y no estamos de acuerdo con otros hermanos. Si hay desacuerdos, pues hay que ponerse de acuerdo y ver las cosas como se tienen que ver. Así es que es importante que veamos lo que dice que hacían estos primeros creyentes. Dice que alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. Y esto es bien importante. Mire lo que dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe qué? Hay muchas iglesias que tienen años y años y no se convierte una sola persona. ¿Por qué? Porque solo son pleitos, porque solo son división entre hermanos. Entonces, ¿quién va a querer ir a una congregación donde ni entre ellos mismos se llevan? Entonces, cuando Jesús estaba diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste, entonces vemos que si estamos unidos, la gente va a ver esa unidad entre nosotros. Entonces vemos que van a ser añadidos más creyentes a la familia de la fe si nosotros nos mantenemos unidos. Y hoy más que nunca es necesario que le pidamos a Dios tener esa sensibilidad en nuestro corazón y podamos hacer nuestra la necesidad del hermano. Imagínense que la comunidad de los primeros creyentes, ellos tenían las cosas en común. Y ahora, ¿qué le importa si el hermano tiene hambre, si el hermano está pasando crisis? A veces no queremos saber nada del hermano necesitado, y debemos de pedirle a Dios que nos dé entrañas de misericordia, porque esa es la verdadera unidad. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros le pidamos a Dios vivir para concederle ese anhelo del corazón de Jesús, que nosotros vivamos unidos. Hoy más que nunca, que estamos en tiempos difíciles, debemos de pedirle a Dios que nos mantenga unidos como pueblo de Dios, para que el Señor vaya agregando más
a la iglesia de aquellos que han de ser salvos. Entonces vemos que los hermanos juntos en armonía, aún David hablaba de eso. Imagínense que pues no había venido Jesús todavía cuando Jesús está hablando de la unidad. Mas sin embargo ya David está hablando acerca de la armonía al estar juntos los hermanos. ¿Y a dónde lo vemos eso? En el Salmo 133:1, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mire qué lindo es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces yo creo que es el tiempo de pedirle a Dios, amados hermanos, y que nosotros podamos estar fuertes para combatir esa anomalía que está destruyendo las iglesias. Está destruyendo las iglesias. A veces se forman grupitos creyéndose mejor que los otros grupitos. Aquí en la congregación donde estoy sirviendo hay 2 grupos de servidores, y unos sirven una semana, los otros la siguiente semana. Y yo siempre les estoy recalcando eso. Tenemos que mantenernos unidos, porque a veces algunos hermanos, hermanas empiezan a esconder los accesorios de limpieza para que el otro grupo vea cómo se las arregla. Yo le digo, eso no está bien. Entonces tenemos que, eso es ir dándole muerte a esas zorras pequeñas, porque a veces son detallitos pequeños, pero nos mantienen desunidos como pueblo de Dios. Entonces yo quería hablar de esto porque Dios puso en mi corazón, y sé que esto es exclusivamente para el pueblo de Dios, para los que ya somos comprados con el precio de la sangre de Jesucristo. Esta enseñanza, este mensaje es exclusivamente para nosotros los creyentes, que debemos de procurar mantenernos, como dice el apóstol Pablo, así como les decía a esos hermanos que estaban en divisiones. Les decía que todos tuvieran una misma, que todos hablasen una misma cosa, y que no hubiera entre ellos divisiones, sino que dice: estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces debemos de pedirle al Señor deleitarnos en ser el pueblo de Dios comprado con la sangre de Jesucristo. Nosotros debemos de saber que ninguno de los seres humanos vale más. Todos valemos, los que hemos creído en Cristo, todos valemos el mismo precio. Claro, de acuerdo a la búsqueda que uno tiene, así Dios lo va a usar, porque Dios ha dado dones a los hombres. Y hoy día me hablaba un varón y me decía que por qué hay gente que es usada más que otros, y le decía yo, bueno, Dios ha dado diferentes dones, y de acuerdo a la búsqueda que nosotros tengamos, de acuerdo a la consagración, de acuerdo a la búsqueda en la palabra, estar conectado con Dios. Y si ejercita el don, Dios lo va a usar a uno de una manera especial, mucho más que a otro. Pero si una persona no tiene dones, pero ni siquiera lee la Biblia, no ora, no se congrega mucho, entonces no va a ser usado. Entonces, y esa es una de las razones por las cuales a veces vienen divisiones a las iglesias, cuando se levantan personas que Dios las usa, porque tienen una bonita búsqueda, y empieza, y eso de las divisiones a veces no hay unidad, a veces por los celos, y vienen las contiendas, y luego empieza la amargura a invadir los corazones de los creyentes, y cuando se menos acuerda es una desgracia lo que está pasando. Ya no solamente es una pequeña división, es un caos, porque ahora ya hay enemigos en las congregaciones. Que es lamentable que estemos viviendo eso, y es la realidad. Y si usted se congrega en una congregación donde no hay esto, pues gloria a Dios, y manténganse unidos. Qué bonito es habitar los hermanos juntos en armonía, en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque le estamos concediendo el anhelo del corazón de Jesús cuando está rogando por
sus discípulos y rogando por nosotros los que hemos creído el mensaje que está establecido en la palabra. Entonces es importante pedirle a Dios que disfrutemos el tiempo en el que estamos viviendo y que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sumando, multiplicando y no restando y no dividiendo, porque ese es el trabajo del enemigo, dividir, hacer divisiones. Entonces los hijos de Dios que estamos en este caminar debemos de luchar por mantener una misma mente y un mismo parecer, y qué mejor que estar disfrutando para concederle ese deseo del corazón de Jesús. Entonces el mundo conocerá que Jesús fue enviado por amor a la humanidad. Dios va a ir agregando, como en aquella comunidad de los primeros creyentes, cuando ellos se deleitaban estar en un mismo sentir, se deleitaban estar unidos, compartiendo, tenían todas las cosas en común. ¿Cómo dice que vivían? Ellos vivían ¿qué? Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Cuando hay gente unida, la gente se sorprende de ver los creyentes unidos, porque no solo conozco iglesias que tienen problemas, conozco iglesias que están unidas en un mismo sentir, y a veces hasta los mundanos se unen a veces a querer colaborar cuando miran los creyentes unidos. Entonces había de Dios agregar los que han de ser salvos cuando ve la unidad entre nosotros. Yo recuerdo hace un tiempo estuvimos aquí trabajando en la demolición de acá del edificio, remodelándolo, y había una persona que se le estaba pagando para que trabajara con nosotros, que no era creyente, y cuando él vio la unidad entre nosotros, porque él se le estaba pagando, era un trabajador, que uno de los hermanos, que él trabaja en una oficina y no tenía tiempo para venir a trabajar con nosotros, entonces él pagó un trabajador, y ese trabajador no era creyente, pero al ver la unidad que nosotros teníamos, él se sorprendió tanto, y al final salió convirtiéndose al Señor. Entonces eso es lo bonito de ver estos ejemplos, que qué hacían los primeros creyentes. Dice que compartían el pan en las casas. Dice, ¿y qué sucedía cuando se veía esto? Habían milagros, habían maravillas, porque déjeme decirle, un pueblo unido, de hecho está en el mundo, no sé si ustedes han oído que dicen, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, porque en el Señor es así, un pueblo metido en oración, un pueblo metido en ayuno. Cuando hay una necesidad, Dios se glorifica, Dios se manifiesta. Hace poquito yo estaba compartiendo algo acerca de las lágrimas que producen gozo. Por ejemplo, cuando tenemos una necesidad y nos unimos a clamarle al Señor, cuando viene el resultado de esa oración, de ese clamor hacia Dios, viene gozo cuando hemos encontrado el favor de Dios. Yo recuerdo en una oportunidad, yo estaba en la iglesia y se me acerca un ancianito y me dice, mira que Dios me mostró que tú estás encadenado de tus pies. Y no sé por qué le voy a compartir esto, para que vea cómo Dios se manifiesta cuando habemos personas unidas en un mismo sentir, con una mente despejada, anhelando a amar a Dios sobre todas las cosas y queriendo tener una relación íntima con Dios. Entonces era un anciano de los que creció aquí en la congregación y nos hicimos amigos y orábamos juntos, y en una ocasión me dijo, mira, que Dios me ha mostrado que tú estás encadenado de tus pies. Y de momento yo digo, bueno, este hermano, ¿por qué me dice eso? Si yo, ¿cómo puedo estar encadenado? Yo me siento libre. De hecho, ya tenía el programa proclamando a Jesucristo, porque de eso se trata el programa, porque yo sé de que Él vino a libertar a los cautivos. Y entonces digo, pero ¿cómo puedo estar encadenado? Entonces le digo yo, bueno, si la palabra viene de Dios, Dios me va a confirmar. Entonces Dios habló a mi corazón y me dijo, tú tienes vergüenza que te vean tus pies. Y definitivamente yo tenía vergüenza que me vieran mis pies. ¿Sabe por qué? Porque los tenía bastante dañados, porque habíamos hecho un trabajo en una lodacera y le entró hongos a mis pies y estaban muy dañados. Y yo tenía vergüenza que
los vieran los pies. De hecho, en una ocasión yo no quería que me pusieran a bautizar porque quitarme los zapatos me iban a ver los pies todos dañados. Entonces, recuerdo que cuando yo le dije al hermano, la verdad que las cadenas que puedo llegar a tener, le digo, es la vergüenza que tengo que me miran mis pies y se los voy a enseñar. Entonces nos fuimos a un cuarto de oración que tenemos y me quité los zapatos, los calcetines y le enseñé mis pies. Y cuando él los vio como los tenía de feo, se puso a llorar ese anciano. Se puso a llorar como un niño pidiéndole a Dios un milagro de sanidad en mis pies. Y fue tanto que hasta yo me quebranté también al ver al ancianito llorando. Nos quebrantamos los dos. ¿Y sabe qué? Las lágrimas de él y las mías caían en mis pies. Y me empezó a lavar los pies con las lágrimas aquel hombre diciéndole, Señor, yo conozco a Moisés, el anhelo que ha tenido de servirte y que tiene de servirte, un hombre que se ha consagrado a ti, es un siervo y tú me mostraste que tiene sus pies encadenados, él no es libre y él ha reconocido que la vergüenza es unas cadenas que lo han tenido atado. Y siente vergüenza que le vean sus pies, pero en el nombre de Jesús declaramos sanidad y empezamos a orar. Mire, no pasó ni 15 días cuando mis pies se me convirtieron como pies de niño, lisita la piel, impresionante, que de hecho ahora no me da vergüenza ponerme kites o de quitarme los zapatos, por ejemplo, ir a la playa o ir al río a bañar, no me da vergüenza que me vean los pies porque se me sanaron. Hasta las uñas se sanaron porque hasta las uñas estaban feas, estaban negras, tenían hongo. Entonces, Dios hizo un milagro. Entonces, esas lágrimas que presentamos en esa necesidad. Entonces mire qué bonito es la unidad. Este hombre se unió conmigo en mi necesidad. Entonces esa es la unidad en el espíritu, que le clamemos a Dios por la necesidad de otro. Que nos dé Dios entonces entrañas de misericordia cuando veamos a los hermanos necesitados. Que nos unamos en un mismo sentir y que podamos hacer uso de la misericordia, hacer uso de ese deseo de que a un hermano le vaya bien si lo vemos en necesidad. Entonces de esa unidad le estoy hablando, de que estemos unidos, que cuando veamos la necesidad en otro, a lo mejor si él no hubiera estado en el mismo sentir conmigo, él lo que hubiera hecho es verse burlado de mí y le contar a los demás, miren que Moisés tiene los pies agrietados, parecían lomos de garrobo, de reptil, terrible estaban mis pies. Y cómo Dios me los sana de una manera impresionante. Entonces, esa unidad en el espíritu, tener una misma mente, en un mismo parecer, ¿para qué? Para que manifestemos verdaderamente que Dios nos ha dado ese regalo de conceder el deseo del corazón de Jesús cuando Él está orando por la unidad entre sus discípulos. Entonces yo creo que ya el tiempo se fue, solo faltan 2 minutos. Solamente quiero decirle que agarre la porción que a usted le corresponde. Si usted es de las personas que le gusta estar unido con otros creyentes, lo felicito. Déjeme decirle que cuando yo voy a otros lugares a conocer otras iglesias, otras congregaciones, yo me gozo de ver los creyentes. Pero no ha sido así cuando he visto que a otros no les importa, le da lo mismo. ¿Qué me importa que ese es creyente? Ni se congrega con nosotros, ni es de nuestra misma asamblea, de nuestro mismo ministerio. Y veo esa desunidad. Y eso se entristece mi corazón, porque yo soy de los que anhelo estar unidos. Porque allá en el cielo hay muchas moradas preparadas, pero no para alojar enemigos allá. Personas que no están unidas acá, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, no se alisten, porque no va a haber entrada al reino de los cielos. Tenemos que estar unidos en un mismo sentir. Y si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Jesús, en estos segundos que quedan, usted le puede decir a Jesús, yo reconozco que estoy en pecado, pero hoy te entrego mi corazón y te recibo como mi Salvador. Si usted hace esa oración de fe en esas sencillas palabras, pero muy poderosas, si las cree con todo su corazón, usted va a obtener salvación y vida eterna. Y si usted se había descuidado, mi hermano, y está causando divisiones, solamente dígale a Dios, perdóname, y quiero vivir unido hoy más que nunca con mis demás hermanos. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Le bendigo en el nombre de Jesús
y hágame saber de qué lugar está escuchando el programa Proclamando a Jesucristo para seguir en contacto y poderle hacer un saludo quizás por este medio. Bendiciones y será hasta la próxima, si Dios así le place.